Por ahí está grabando. Eh, a ver. Ahí sí lo ven en tamaño mayor. Bien, ustedes pueden ver ahí una diapositiva en la cual se habla de inmunopatologías. La semana pasada ya comenzamos a hablar de esto, hablamos de inmunodeficiencias y hablamos de gamapatías monoclonales, estas dos que están allí. Hoy vamos a hablar de las dos que están en la parte superior, hipersensibilidad y autoinmunidad. En realidad, hipersensibilidad, vamos a hablar de los mecanismos de hipersensibilidad, es decir, respuestas que en general son del sistema inmune, pero están, voy a decirlo, hipertrofiadas, anormalmente hipertrofiadas, que se les separa en 4 mecanismos, y algunas de ellas son enfermedades en particular. ¿Bien? Aquí para tener una idea de tiempo. Ya. Entonces, vamos a hablar primero de hipersensibilidad, o mecanismos en realidad de hipersensibilidad, para que no se entienda que vamos a hablar de, entre comillas, hipersensibilidad. Vamos a ir aclarando el concepto. Ahí ustedes pueden ver que existen 4 mecanismos de hipersensibilidad. ¿Ya? Esto fue clasificado por allá en el 1975. Y una hipersensibilidad de tipo inmediata, una de tipo citotóxica, una por complejo inmune y una mediada por células, o también llamada retardada. En comparación, esto es retardado en comparación con la tipo 1, que es de tipo inmediato. Bien, vamos a ir desarrollando cada tipo de hipersensibilidad, estos 4, y hablaremos de cuál es el mecanismo en realidad, cuáles son las células, cuáles son las moléculas que participan y algunos ejemplos de patología asociados a ese mecanismo. En el caso de la hipersensibilidad de tipo 1 o inmediata, hay una clara asociación con una inmunoglobulina que la verdad es que, y también con células, en realidad que tienen poca o nada otra participación dentro del sistema inmune. Porque si uno, por ejemplo, en contraste, nombrara neutrófilos, nombrara linfocitos, nombrara IgG, por nombrar una inmunoglobulina, diría sí, tiene varias alternativas de mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos. Pero decir IgG, nombrar a la inmunoglobulina G, uno empieza a circunscribirse a la principal actividad, que es esta que voy a mencionar ahora. ¿Ya? Al igual cosa que estas células, que son las células mastoides o mastocitos y los eosinófilos. Ustedes, el eosinófilo un poco más, pero el mastocito bastante restringido a esto. Ustedes pueden ver lo siguiente acá. Este es un mastocito, es una célula de tipo tisular o los eosinófilos que andan circulando y también van a tejido. ¿Ya? Tienen receptores para inmunoglobulina G, para la región FC de la inmunoglobulina quise decir E. Receptores para la inmunoglobulina E, para la cadena épsilon. ¿Ya? Y por otro lado, hay inmunoglobulina E que tienen especificidad para un cierto tipo de antígeno, que en este caso se le va a llamar alergeno, para la situación en particular que vamos a describir. Lo que se muestra aquí en este recuadro lateral es la estructura de este receptor para la región FC. Esta es la nomenclatura que se usa, así como hay FC gamma receptor, que es un receptor para la región FC de inmunoglobulina G. En este caso es un receptor para la región FC de la inmunoglobulina E, cadena épsilon. Esta es la estructura del receptor y está siendo representado aquí por este cuadrado que está acá. ¿Bien? Cuando existiendo normalmente estos receptores están normalmente en la superficie de esta célula.
Lo que no está normalmente ocurriendo es que estas inmunoglobulinas se adhieran allí, ¿ya? Por lo menos en un número importante, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Que dos inmunoglobulinas cercanas, a propósito de dos receptores que están ahí cercanos, unen a un antígeno, se desencadena una serie de procesos que finalmente implican liberación de moléculas. ¿Bien? Pero lo primero que me interesaba destacar es el tipo de células y el tipo de moléculas involucradas. Recuerden, mastocitos, eosinófilos e inmunoglobulina E, a propósito de que existen receptores para esta inmunoglobulina. Bien, ya conocidos los actores principales, veamos el proceso. Esto pasa en dos etapas. Una etapa de sensibilización, de que el organismo se sensibiliza a ciertos antígenos que ya dijimos le íbamos a llamar en este proceso de hipersensibilidad de tipo 1 alergenos, pero es un antígeno, ¿bien? Que planteado en esta figura es vía aérea, es decir, esto está ocurriendo a nivel bronquial, ¿ya? Y observen ustedes que una célula presentadora de antígeno va a presentar el antígeno, lo va a procesar, lo va a presentar a linfocitos T, ¿ya? Y adicionalmente, en realidad, linfocitos B también pueden reconocer estos antígenos sin procesamiento, ¿ya? En definitiva, lo que va a ocurrir es que un clon en realidad varios clones, en estricto rigor, porque esto no es monoclonal, distintos procesamientos va a dar origen a distintos antígenos de origen alergénico y que van a hacer proliferar linfocitos B. Y estos linfocitos B van a secretar inmunoglobulinas. En este contexto, dada la señalización también que hay de parte de citoquinas que vienen de los linfocitos, de linfocitos T, se van a secretar inmunoglobulinas E, ¿ya? Siempre se parte por una etapa de inmunoglobulina M, y dependiendo de las citoquinas que están involucradas, se va a sintetizar IgG, IgA, o IgD o IgE. ¿Ya? En este caso, por las citoquinas se va a sintetizar IgE. Y esas IgE van a depositarse, van a sensibilizar las células, los mastocitos que están en tejidos. Y por lo tanto vamos a tener células de este tipo que van a estar sensibilizadas, cubiertas por inmunoglobulina E. Ese es un primer evento. El segundo evento es que ante nuevos contactos con el antígeno, puede ocurrir nuevamente el procesamiento, que ya antes indicamos, ¿ya? Pero adicionalmente, como ya había ocurrido, hay células del tipo mastocitos que están sensibilizadas. Por lo tanto, equivalen a esta figura, ¿ya? Y ese nuevo antígeno que tiene, para los cuales tiene que ser el mismo antígeno, para los cuales la inmunoglobulina en su región FAB tienen especificidad, se van a unir allí y eso va a gatillar hacia el interior de esta célula una serie de señales que finalmente permiten la degranulación, es decir, la eliminación del contenido granular de esta célula. Un equivalente también, debo decirlo, ocurre en eosinófilos. Teniendo una principal participación los mastocitos, los eosinófilos son complementarios en la actividad. ¿Y qué tipo de elementos contienen los gránulos que van a ser desgranulados? Histamina, algunas prostaglandinas, algunas citoquinas
Y todo esto da como efecto, ¿ya? Como efecto, hay efectos inmediatos, tempranos, hay otros efectos más tardíos, que los vamos a mencionar luego. A esto, desde el punto de vista clínico, se le llama atopia. Hay pacientes atópicos, es decir, que con una cierta predisposición genética, eh, no estoy diciendo que existan genes específicamente porque existe una mutación asociada a que se hereda, no, una predisposición genética a tener una hipersensibilidad. Porque pasa lo siguiente, ¿por qué se habla de hipersensibilidad? Porque a igual concentración, voy a decir dosis, pero en estricto rigor es más concentración. En el ambiente, por ejemplo, hay ciertas épocas del año, agosto, septiembre, en que hay más concentración de ciertos pólenes de distintos tipos de vegetales, árboles y vegetales más pequeños en el ambiente, y solo algunas personas presentan, por ejemplo, rinitis, presentan secreciones, eh, aumento de este tipo de secreciones y por lo tanto cierta sintomatología a nivel ocular, a nivel de narices, ¿ya? Y por cierto hay una situación un poquito más compleja, el asma, que ya lo veremos más adelante, ¿ya? Que todas son sintomatologías asociadas a este fenómeno, a la hipersensibilidad de tipo 1, pero solamente algunas. Y la concentración del polen, determinado polen, está para todo el mundo disponible, permítanme la expresión, en el ambiente. Pero solo algunos reaccionan así. Entonces es una hiperreacción, una hipersensibilidad a una cierta concentración de un antígeno que para otros no le afecta. ¿Okay? Bien, teníamos entonces dos etapas, una sensibilización y una reexposición al mismo antígeno, y en ese caso, dado este fenómeno en que ya las células mastoides están sensibilizadas con anticuerpos, se genera el proceso de activación de la célula y de degranulación. Algo ya he dicho de esto, este fenómeno puede ser restringido a un órgano, por ejemplo, narices, ojos, vía respiratoria, ¿ya? Uh, y en otras situaciones más complejas, mucho más complejas, está a nivel sistémico un choque anafiláctico o anafilaxia, ¿ya? Y por otro lado, estas reacciones pueden ser inmediatas y pueden ser tardías, ¿ya? Inmediatas, cuando digo inmediata, es realmente muy precoz, ¿ya? Estamos hablando de horas, de pocas horas de una vez que se toma contacto, un nuevo contacto, porque tiene que haber la sensibilización y la reexposición una vez que ocurre esta reexposición al antígeno, la respuesta de este aumento de secreciones no infecciosas, por lo tanto no purulentas, al menos inicialmente, salvo que se infecte por bacterias posteriormente, pero al menos inicialmente no, va a hacer en el plazo de algunas horas. Más tardíamente, ¿ya? Si el fenómeno no se resuelve, ¿ya? Va a ocurrir un fenómeno más inflamatorio, en que van a llegar células al lugar. No solamente que esas células que estaban allí secretaron ciertas moléculas que hicieron que el fenómeno fuera inflamatorio, pero inflamatorio voy a llamarle leve, ¿ya? En sentido de secreción de líquidos, pero no con un infiltrado importante de tipo celular, en que aparecen eosinófilos, basófilos, aparecen polimorfos nucleares, junto con el fenómeno anterior que ya había sido descrito, ¿ya? Aquí hay un fenómeno inflamatorio celular, cosa que acá no lo está, ¿ya? Este fenómeno más tardío es más propio de fenómenos como el tipo asma, esto es más propio del tipo rinitis, por ejemplo. Respecto a ya hemos estado nombrando algunos ejemplos, solo lo destaco aquí en forma más ordenada, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un orden lógico de gravedad, una rinitis alérgica, el asma, anafilaxia, de menor a mayor gravedad están allí descritos.
Ejemplos aquí ya hemos descrito la rinitis alérgica que se presenta en ciertos periodos del año, una dermatitis atópica asociada, esto se da fundamentalmente a los lactantes, niños menores, asociados a ciertos alimentos, no exclusivamente situación de niños, también hay asociación a alimentos en adultos también. ¿Ya? Existe una, por ejemplo, estoy recordando, existe hay personas que son alérgicas a marisco, por ejemplo, y da ciertas reacciones que en algunos casos pueden ser bastante importantes. ¿Ya? Ya hemos nombrado el asma y anafilaxia. ¿Ya? El shock anafiláctico, este es un proceso grave. Creo que tengo una diapositiva por aquí. Aquí está un ejemplo al lado izquierdo en que se muestra un bronquio o bronquiolo eh, de pulmón sano, ¿ya? Y ustedes observen la comparación cuando hay este infiltrado eh, de, de secreciones, pero además infiltrado de tipo celular, lo cual estrecha absolutamente el lumen del bronquio y bronquiolo. Y por lo tanto la respiración es significativamente más dificultosa, la oxigenación. Por otro lado, acá ustedes pueden ver eh, el fenómeno de anafilaxia. Ustedes pueden ver que hay compromiso de varios sistemas y van en aumento en periodo de tiempo muy corto. Estamos hablando de minutos. ¿Ya? Hay dolor de cabeza, hay alteración en la presión arterial, disminuye en forma significativa, hay malestares abdominales, hay alteraciones a nivel de piel con inflamaciones, hay inflamación del árbol respiratorio en forma importante, incluyendo a nivel de boca, todo lo cual hay un momento en que causa una alteración, voy a decir, cardiorrespiratoria importante. ¿Ya? O sea, esta es una enfermedad, una urgencia médica, no hay duda. ¿Ya? Aquí he puesto algún manejo que, voy a decir, lamentablemente, si se produce en un lugar lejano a un centro médico, o sea, donde existan recursos para atención y si no se está y nadie anda preparado para esto, obviamente, salvo que tenga algún antecedente, por cierto. ¿Ya? Pero hay un fármaco, la adrenalina o epinefrina, es un fármaco que debería recibir precozmente un paciente de este tipo. Por cierto, oxigenación para facilitar la respiración, antihistamínico y corticoides también favorecen la respuesta de estas personas y un beta-agonista del tipo salbutamol son los elementos que permiten sobrellevar este evento, ¿ya? Que es un evento grave, no hay duda. Eh, alergenos, dijimos que que a estos antígenos le llamábamos alergenos en general. Hay cientos, ¿ya? Pólenes diversos de lo que ustedes se pueden imaginar. Ácaros, también, cucarachas, hongos, diversos. Epitelios de animales, de mascotas y otros. Venenos de insectos, estos son los que más se asocian a anafilaxia. Látex, alimentos varios, alergenos de tipo ocupacional, fármacos, también hay algunos fármacos que causan procesos de tipo alérgico, o sea, hipersensibilidad de tipo 1. Hay, cuando el fenómeno se repite, está la posibilidad de hacer estudios que en general se asocian a especialidades del ámbito de la broncopulmonar, cuando es asma, del ámbito más dermatológico, cuando son expresiones más bien de piel. ¿Ya? Desde el punto de vista del laboratorio, eh, se puede determinar IgE total. ¿Ya? Ya hemos dicho en más de alguna oportunidad, al inicio por lo menos,
cuando hablábamos de inmunoglobulinas, que en orden de cantidad, hay tres que son de cantidad mayor, como son la IgG, lejos por arriba de todas. Luego está la IgA y IgM, que son muy parecidas, y muy por debajo de todas, IgE e IgD. Bueno, pero la IgE se puede cuantificar, así igual que todas las inmunoglobulinas se pueden cuantificar en los laboratorios clínicos, ¿ya? Pero adicionalmente a cuantificar la IgE total, también se pueden cuantificar IgE específicas, es decir, para ciertos alergenos. Nunca es posible tener la posibilidad de estudiar la especificidad de todas las inmunoglobulinas E asociado a cuánto alergeno exista. La verdad es que eso no. Pero sí se existen test para estudiar los alergenos más frecuentes. Y desde ese punto de vista también, eso se puede hacer en el laboratorio, medir la IgE, la cantidad de IgE específica, además de la total, asociado a ciertos alergenos, en el suero, en el plasma, en la sangre. Y por otro lado, existe un test clínico que se hace en el paciente, ¿ya? En jóvenes, en niños y jóvenes y adultos se hace en el antebrazo y se llama PIC test, un test del pinchazo, una prueba del pinchazo, en la cual en forma subcutánea se agrega el antígeno y se identifica claramente la secuencia de qué antígeno se está registrando, a pesar de que además adicionalmente a esto siempre existe un patrón ya que se sabe cuál es la secuencia, ¿ya? En los lactantes se utiliza este otro, que es el test del parche, pero que es un poco la misma idea, es un parche que está impregnado con el antígeno. Y existen reactividades y no reactividades, ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Y así, de esa manera, se identifica a reactividad, a qué tipo de antígeno, hiperreactividad, a qué tipo de antígeno tiene el paciente, y se trata desde el punto de vista del tratamiento, ¿verdad? Indicar al paciente que evite esos antígenos. No tiene otro propósito este test, ¿ya? Estos test, evitar esos antígenos. Desde el punto de vista de la terapia, uno de esos ya lo indiqué, ¿verdad? Que evitar los antígenos los cuales se ha pesquisado que existe reactividad. Entendiendo que los test no existe capacidad para estudiar todos los antígenos posibles, ¿ya? Pero sí los más frecuentes. Tratamiento farmacológico, cuando corresponda, estos son, en general utilizan salbutamol, algunos le agregan corticoides. El corticoide tiene el propósito de disminuir también la proliferación de linfocitos B, o sea, es un inmunosupresor también, suave, pero inmunosupresor también, adicionalmente. Inmunoterapia. ¿Qué significa esto de inmunoterapia? La inmunoterapia, una vez que se han identificado los antígenos, y sobre todo esto se hace cuando esta hipersensibilidad es mayor. O sea, no en cualquier persona que tiene una rinitis se le indica inmunoterapia. A la mayoría se le indica algún fármaco, algún eh, antihistamínico. Aquí dentro de los fármacos, bueno, aparte del salbutamol, te podría haber registrado que algo que es más frecuente, antihistamínico, es más frecuente. Pero claro, en el caso de asma ya necesariamente hay que optar por esto, ¿ya? Pero en el caso de inmunoterapia es cuando los cuadros son más severos, en realidad, ¿ya? ¿Y de qué se trata? Básicamente se trata de que se le administra al paciente en dosis desde muy baja hasta un poco más elevada, en forma repetitiva, que no tiene otro propósito que, entre comillas, acostumbrar al sistema inmune a ese antígeno al cual naturalmente el sistema inmune de esa persona no está, entre comillas, acostumbrado a tenerlo en un cierto nivel en el ambiente. Ese es el propósito, ¿ya? Hay una situación particular que es el caso de las abejas. Ustedes saben que existe la apicultura y ahí alguien podría recibir antígenos, veneno de abejas en varias
posiciones. Si bien es cierto, la gente que trabaja se protege, pero puede ocurrir. De hecho, ha ocurrido. Y algunos son hipersensibles y otros no. En algunos casos se presenta un eritema local, pero en otros casos da lugar a anafilaxia, que esa es la situación grave. ¿Ya? Y en esos casos se intenta conseguir un acostumbramiento del sistema inmune a ciertas dosis de este antígeno. Bien, eso es la hipersensibilidad de tipo 1. Lo podemos llevar desde el punto de vista patológico fundamentalmente a lo podemos llamar distintos tipos de alergia. ¿Okay? Una nomenclatura un poquito más conocida. La hipersensibilidad de tipo 2, esto involucra enfermedades que tienen su nombre propio, pero que clasificados en el contexto de las hipersensibilidades, tiene un mecanismo determinado, que es distinto al mecanismo de la hipersensibilidad de tipo 1. ¿Ya? La de tipo 2, o llamada citotóxica, involucra el siguiente mecanismo, y aquí lo represento en una célula particular. ¿Ya? Esto puede ser un glóbulo rojo, pero podría ser otra célula. Pero en este caso está planteado y creo que es un buen ejemplo, un glóbulo rojo. ¿Ya? En este caso es una citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Ya? Y aquí el anticuerpo, voy a decir estrella, no es IgE, es IgG. Pero no solamente participa IgG, puede haber también participación de IgM, como vamos a ver, pero principalmente IgG. ¿Ya? Y por otro lado, otro aspecto importante tiene que ver con antígenos, que aquí están representados en estos triángulos blancos, ¿ya? Que podrían haber sido triángulos rojos, a propósito de globos rojos, pero en fin, es para hacerlo notar, seguramente el dibujante lo hizo así, ¿ya? Estos son antígenos, cualquiera, no voy a entrar en los antígenos propios de los glóbulos rojos, ¿ya? Pero esto podría ser, a modo de ejemplo, la proteína RH del glóbulo rojo, ¿ya? Y ustedes pueden ver entonces que son antígenos que son parte de la célula, ¿ya? Eso es un dato importante para compararlo con otro mecanismo. Pues bien, este glóbulo rojo en ciertas circunstancias de tipo halo o autoinmune, es decir, estos anticuerpos que están aquí uniéndose, ¿ya? Que son fundamentalmente IgG, como dije, ¿ya? Pueden ser halo o autoanticuerpos, ¿ya? Es decir, lo genera el propio organismo, o eso está asociado a que hay presencia de antígenos distintos al individuo. En este caso, los antígenos son propios y los autoanticuerpos, por lo tanto, están dirigidos contra antígenos propios. Pero los anticuerpos, ya creo que alguna vez lo he dicho, los anticuerpos por sí solos no destruyen, ¿ya? No causan destrucción. Y esto es citotoxicidad, es decir, de ahí de destrucción de por medio, mediada por anticuerpos. Aquí están mediando los anticuerpos, pero no destruyen. ¿Quién destruye? Destruye el sistema del complemento, destruye las células NK y destruyen los fagocitos, neutrófilos o monocitos, ¿ya? Que tienen receptores para FC de la inmunoglobulina G. Acá igual cosa, este fagocita, este libera moléculas que destruyen, y este, que es un sistema proteico, forma complejo de ataque de membrana para destruir las células. ¿Ven? Aquí está las enfermedades que pueden asociarse a este mecanismo que antes mencioné, ¿ya? Y ustedes pueden ver que están separados en dos tipos de enfermedades. Una que tienen que ver con lo eh, autoinmune hematológico, ¿ya? Transfusiones o enfermedad hemolítica del recién nacido. Y por otro lado, las enfermedades autoinmunes. Y hay dos que son de tipo hematológica, la anemia y la trombocitopenia. Esto es plaqueta. Disminución de plaquetas, disminución de glóbulos rojos por destrucción de tipo autoinmune. Es decir, estos anticuerpos son autoanticuerpos. Esto puede ser un glóbulo rojo, puede ser una plaqueta, y el mecanismo es el mismo, ¿ya?
Y por otro lado, en este caso, ya lo vamos a ver luego. Pero también ustedes pueden ver aquí miastenia gravis, ¿ya? Que la vamos a describir brevemente luego. Decíamos que voy a partir por este que lo describí levemente antes. Aquí ustedes pueden ver participación de IgG en miastenia gravis, que ya luego vamos a describir brevemente de qué se trata, una anemia hemolítica autoinmune, que la mostré en una figura anterior, o bien un púrpura trombocitopénico autoinmune, que también podía ser una plaqueta, plaquetas, porque nunca es una, plaquetas o glóbulos rojos, y hay anticuerpos dirigidos contra ellos que disminuyen la cantidad, llegando a producir patología. ¿Okay? Y en este otro caso, es la enfermedad hemolítica del recién nacido. Básicamente ocurre cuando hay incompatibilidad de RH, y no voy a entrar en el detalle de eso. Incompatibilidad de RH es lo más frecuente. También hay ABO, pero la más frecuente, más clásica también, es la incompatibilidad de RH eh, entre la madre y el feto. Es decir, el feto es RH positivo porque el papá era RH positivo y la madre RH negativo. Y allí se generan anticuerpos que van dirigidos contra el RH que tienen los globos rojos del recién nacido. Y esto, que es en los tiempos actuales, es una rareza, una incompatibilidad ABO. Y por eso dije que fundamentalmente IgG, pero podría ser IgM. Y la IgM es este caso, en que es alguien que es del grupo A, le transfunden sangre del grupo B. ¿Ya? La del grupo, sangre del grupo B tiene anticuerpos naturalmente IgM que son anti-A. Y por lo tanto, si a una persona del grupo A le están transfundiendo sangre del grupo B, eso va a producir una incompatibilidad sanguínea del sistema ABO mediada por IgM en forma inmediata, muy rápida. Durante la transfusión se detecta que hay allí una incompatibilidad. Esto, la destrucción aquí es por macrófagos. ¿Ya? Finalmente los macrófagos van destruyendo esos glóbulos rojos sensibilizados, y acá es el sistema del complemento el que va a destruir esos glóbulos rojos que están sensibilizados por IgM. En el caso de la miastenia gravis, que era el otro caso mediado por IgG, es una enfermedad también de tipo autoinmune, en que básicamente lo que ustedes ven aquí es la interacción neuromuscular, ¿ya? En que normalmente lo que ocurre es que la acetilcolina, para lo cual se libera desde las neuronas, los músculos tienen receptores de acetilcolina, y eso provoca la normal interacción entre músculo y neurona. Pero en situaciones de autoinmunidad, para esta particular enfermedad, se generan anticuerpos autoinmunes dirigidos contra estos receptores. Y en la medida que estos receptores van siendo bloqueados por estos autoanticuerpos, la acetilcolina no encuentra su lugar de interacción. Y de esa manera hay una dificultad finalmente en la actividad muscular de distintos músculos. Esto es una enfermedad progresiva eh, que parte por algunos músculos de tipo motor, y finalmente a músculos de tipo respiratorio y complicado, obviamente. La hipersensibilidad de tipo 3, a diferencia de la tipo 1, que participaba, voy a nombrar solamente la inmunoglobulina por ahora, salvo que sea muy necesario la célula, IgG en la 1, y voy a nombrar la más clásica, IgG en la 2. En el caso de los complejos inmunes, también es IgG. Pero ¿qué diferencia tiene con el tipo 2? En que los antígenos aquí están solubles, no están unidos a una célula. En el caso anterior, los antígenos estaban unidos a células. Y aquí se forman entonces complejos libres que después se depositan. Observe lo siguiente. Aquí en esta figura está clarita las tres etapas. La primera etapa
La primera etapa ustedes pueden ver que es la formación de complejos inmunes. Estos antígenos que están aquí representados en rojo están solubles, ¿no? Y en el plasma, en el suero, andan circulando anticuerpos, ¿no? Y entonces se forman estos complejos así inmunes, que son antígenos y anticuerpos, varios, no es uno y uno, ¿ya? Sino que son varios que interactúan. Y pueden ir formándose los complejos de esta manera, ¿ya? Y así aumenta este número. En una etapa 2, estos complejos inmunes se depositan en los tejidos, ¿y dónde en los tejidos? En los vasos sanguíneos de los tejidos, los vasos sanguíneos pequeños de los tejidos. Vénulas, capilares, arteriolas pequeñas, ¿ya? Ocurre esto, ¿ya? Se formaron, se depositaron, aquí se depositaron, ¿ya? Y luego lo que ocurre es que este complejo inmune empieza a reclutar sistema del complemento, porque cuando hay dos inmunoglobulinas G juntas o una M, pero en este caso la M no participa mayormente, dos IgG juntas, si se activa el sistema del complemento por la vía clásica, pero por otro lado también hay reclutamiento de ciertas células inflamatorias como neutrófilos, monocitos, que tienen receptores para la región FC de la inmunoglobulina, ¿ya? Y estas células van a liberar contenidos, tienen enzimas, tienen proteínas que pueden destruir ciertos tejidos, eh, y también el propio complemento destruye. Por lo tanto, esta vasculatura que está en el contexto de un tejido, de un órgano, va a sufrir daño y finalmente entonces sufre daño el órgano. Entonces esto es por complejos inmunes. Y aquí hay una secuencia que dice más o menos lo mismo, pero que las figuras son distintas y a veces son complementarias las ideas, pero la idea es la misma a la anterior, ¿ya? Están los complejos inmunes, ¿ya? Que en el contexto de un vaso sanguíneo, este es un vaso sanguíneo pequeño, ¿ya? Finalmente hay un reclutamiento de fagocitos, sistema del complemento, ¿ya? Y también plaquetas. Esto podría llevar finalmente también a formar pequeños trombos en esas arteriolas o vénulas que están en el contexto de un tejido determinado. Aquí lo que ustedes pueden ver son posibles antígenos, de dónde vienen esos antígenos que están ahí solubles, en cuáles órganos se pueden ver afectados, dónde finalmente este depósito de complejo inmune ocurre. Eh, Ustedes pueden ver antígenos microbianos, autoantígenos, antígenos de hongos, de vegetales, de animales, etc. ¿Ya? Y pueden ver que en este caso, antígenos microbianos eh, que forman y que se unen con anticuerpos, podrían depositarse a nivel renal, ¿ya? Autoantígenos, por lo tanto autoanticuerpos, podrían comprometer a nivel de riñón, articulaciones, piel, etc. Y a nivel de antígenos de tipo vegetal, estos son más bien alergenos, que aquí se superpone un poco con el mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, pero no sin mediar IgE, sino que IgG, y esto sería a nivel de vías aéreas. Algunos ejemplos más clásicos de la situación, del mecanismo que antes les mencioné. Le dije que podía comprometerse a nivel renal. Eh, Aquí incluso puede haber compromiso de IgA, ¿ya? También de IgG, pero también podría haber compromiso de IgA. Y activarse también el complemento, y esto destruye tejido renal. Un clásico de este mecanismo, y tal vez sea el más clásico de todos, es el lúpulo eritematoso sistémico, al que en el próximo tema le vamos a dejar un poquito más de espacio. Por ahora nombrémoslo como ejemplo. Y el otro es artritis reumatoide.
¿ya? En que participan, ustedes pueden ver los isotipos de inmunoglobulina que están participando aquí. La IgG es la más importante desde el punto de vista de frecuencia en participación, pero podría participar también IgA, podría participar IgM menos frecuentemente. Aquí esto ya lo dije antes, pero estos son los complejos inmunes, en este caso a nivel renal, y cómo esto lo que están mostrando aquí es una inmunofluorescencia, en que se marcó con anticuerpos, se hizo anticuerpos anti-IgG, anticuerpos IgG, que están marcados con un fluorocromo y que tienen especificidad respecto a la IgG, ¿ya? Y por lo tanto van a mostrar en la práctica que una gran parte del tejido está con inmunocomplejo en realidad. Y la hipersensibilidad de tipo 4, que está, a esta se le llama mediada por células, o también se le llama inmunidad e hipersensibilidad de tipo retardado. ¿Ya? Observen esto que está mediada por células, es un detalle importante. En todas las otras había mediación de anticuerpos. Aquí hay una mediación de células. En las tres anteriores, anticuerpos. Algunos elementos. Aquí hay antígenos que son solubles y hay otros que están asociados a células. Aquí hay, a propósito de participación de células, aquí los linfocitos, particularmente en un subtipo, porque vamos a ver más adelante que hay subtipos de este tipo de hipersensibilidad, pero los linfocitos finalmente tienen bastante participación, proporcionalmente hablando, respecto a otras células, ¿ya? De esto ya lo mencioné, ¿verdad? El mecanismo efector es fundamentalmente de tipo celular. Y aquí ustedes pueden ver, destaco la diferencia con los mecanismos anteriores, que yo nombraba IgG, nombraba IgE primero, IgG, IgA, IgM, y aquí no estoy nombrando inmunoglobulina, estoy nombrando solamente células. Ahí ustedes pueden ver linfocitos T, macrófagos, linfocitos T helper, macrófagos, linfocitos T citotóxicos. Y aquí se observa una cierta secuencia en la cual un antígeno es procesado por una célula presentadora de antígeno que activa un linfocito. Aquí no se muestra lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? El receptor T que interactúa con el MHC y el antígeno, ¿ya? Y estos linfocitos secretan citoquina, ¿ya? Y activan a linfocitos. Y en un segundo contacto este fenómeno se amplifica. Básicamente es una amplificación de la primera etapa y ya hay una reactividad. Solo al pasar, les comento un hecho, a pesar de que esté más sistematizado en las diapositivas siguientes, pero esto a propósito de que estamos hablando de un mecanismo de hipersensibilidad tardada, mediada por células, en que hay un primer contacto con el antígeno y aquí hay un segundo contacto con el antígeno, ¿ya? No sé si alguien ha sabido de alguien, alguien ha sabido de alguien, que haya tenido hipersensibilidad al litre, que es un árbol de la precordillera, en la precordillera maulina lo hay, ¿ya? Y uno puede andar entre esos árboles y en el primer contacto no pasa nada, pero en el segundo contacto se genera esto, ¿ya? Y es muy expresivo, donde se toma contacto, donde la piel toma contacto con el antígeno, eh, hay una reacción, en este caso, dermatológica. Aquí se describen tres situaciones, una que sea por contacto, que sería lo que yo le había comentado. Hay una reacción de tuberculina, que esto se usa incluso esto se usa como una prueba diagnóstica para saber si el sistema inmune celular está funcionando bien o no. Esta es una prueba, un test diagnóstico, el test de tuberculina. Y desde el punto de vista clínico, cuando hay formación de granuloma. El test
de tuberculina o por contacto, que serían estas dos primeras situaciones, ocurre en las primeras 72 horas hay una reactividad de tipo celular. Se forma un eritema, en la cual si uno se hiciera una histología de eso, vería que hay una proliferación celular en ese sector de células del sistema inmune, fundamentalmente. Y en cambio un granuloma se forma del orden de un mes. Aquí ustedes pueden ver algunas imágenes de esto es dermatitis de contacto, en que todas son mediadas por células, todas estas reacciones. No hay anticuerpos que estén mediando acá. ¿Ya? Dermatitis de contacto acá al lápiz, dermatitis de contacto a la pulsera metálica de reloj, dermatitis de contacto asociado a estos metales, piercing, algo parecido, no, ya yo casi ni les conozco el nombre. Eh, por acá otras dermatitis de contacto. Esta es la reacción de tuberculina que yo les comentaba, se inyecta en forma subcutánea de tuberculina y hay una reacción positiva cuando el sistema inmune de tipo celular, es decir, macrófagos que pueden procesar antígeno y presentarlo a los linfocitos T, ¿ya? Y por lo tanto finalmente hay una proliferación de linfocitos T en forma localizada. Eso habla de que el sistema inmune, esto es una prueba diagnóstica, el sistema inmune celular está funcionando bien. Si no hay reactividad positiva a la tuberculina, ¿ya? En este test, y repetidamente, o sea, si sale negativo hay que repetirlo, seguro, ¿ya? Pero si de forma ya segura el test está negativo, habla de que la inmunidad celular, y esto en 72 horas, si esto no se forma, la inmunidad celular puede tener alguna deficiencia, ya sea en la célula que procesa el antígeno, ya sea en alguno de las líneas linfoides T. Esto quedó fragmentado. Qué malo. Ahí. Eh, bueno, esto nos muestra una novedad especial respecto a lo que ya lo he comentado. Así que lo que podría mencionar respecto a granuloma, finalmente lo que quiero mencionar es esto, que los granulomas son células del tipo macrofágica, pero que se han ido fusionando entre sí y eso genera ya una lesión de tipo incluso radiológica. Y si uno también, por cierto, también una lesión que podía observarse al microscopio a través de una histología. Esto que lamentablemente está muy pixelado, no encontré una imagen mejor eh, y no me di el trabajo, de decirlo también, de digitarlo, podría haberlo digitado. Pero bueno, pero básicamente lo que quiere decir esto es que dentro de la hipersensibilidad de tipo 4 es un tanto heterogéneo el sistema. Primera cosa que participa en células, no hay anticuerpos, eso me interesa que quede claro. En los otros tres mecanismos de hipersensibilidad participan anticuerpos, aquí participan células, pero participan células de distinto tipo y en ese sentido se le ha subdividido. Ustedes pueden ver, participan células fundamentalmente linfocitos T helper 1, T helper 2 y linfocitos T citotóxicos. ¿Ya? Eh, y desde el punto de vista de células involucradas en la acción finalmente, aquí ustedes pueden ver en la parte efectora, pueden ver macrófagos, eosinófilos y citotoxicidad mediada por los mismos linfocitos T citotóxicos. Aquí vean algunos ejemplos de inmunidad mediada por hipersensibilidad de tipo 4. Pueden ver diabetes del tipo 1, artritis reumatoide, neuritis periférica, dermatitis de contacto. Esta es la más clásica en realidad, la dermatitis de contacto, que lo mostré algunas imágenes antes. Este es un resumen y he puesto allí he marcado en estos óvalos
las participaciones de moléculas y ejemplos más relevantes. ¿Ya? Ustedes pueden ver que en la del tipo 1, IgE y mastocitos. En la del tipo 2, IgG, antígenos de superficie, antígenos unidos a la célula, y hay un fenómeno de fagocitosis finalmente. ¿Ya? En la del tipo 3 hay complejos inmunes, antígenos que estaban circulantes, y hay participación de IgG principalmente. Y luego hay reclutamiento de células inflamatorias. Y en la del tipo 4, hay participación linfoide, helper y citotóxicos. ¿Ya? Y, y hay finalmente fenómenos inflamatorios mediados por macrófagos, por eosinófilos o por los propios linfocitos T citotóxicos. Estas dos imágenes siguientes hablan de lo mismo del resumen y que se las incluí ahí porque les sirve para estudiar en el resumen, pero no voy a repetir porque claramente ustedes pueden ver que muestra la del tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, pero se las incluí porque les puede servir para estudiar. Bien, vamos a suspender la grabación por unos 20 minutos para que descansen un rato y luego yo tengo 5 para las 10, a las 10:15 nos juntamos de nuevo, ¿ya? Yo voy a suspender aquí